Hola chicos, hoy les preparé un PowerPoint sobre las noxas, es decir, aquellos factores que causan enfermedades. Esto lo armé pensando en los temas que tenemos que seguir viendo y me pareció más interesante hacerlo de forma visual, mediante una presentación con este programa que está muy interesante para poder ir pasando varias imágenes y conceptos muy concretos sobre lo que quiero mostrarles. Eh, Esto viene a raíz del tema de la otra semana, que fue el tema de epidemiología, donde pudimos ver lo que es una epidemia, una pandemia, una endemia, también considerando el concepto de salud y enfermedad. Recordemos un poquito el concepto de salud que marca la OMS, donde dice que la salud es el estado completo de bienestar físico, social y físico de la persona, y no solamente la ausencia de enfermedades o infecciones. Y a esto le agregamos el concepto de la OPS, donde se plantea un equilibrio entre el individuo y el ambiente donde vive. Entonces, si conjugamos ambos conceptos, vamos a tener una idea más completa de lo que es la salud, donde podríamos definirla, si unimos los dos conceptos, como les decía, como un estado completo de bienestar físico, psíquico, mental, social y ambiental. Si alguno de estos factores se altera, podemos decir que el hombre pierde el equilibrio o esa homeostasis que se menciona en uno de los textos que yo les dejé, y ahí sobreviene alguna enfermedad. Uno piensa en enfermedades como infecciones, por ejemplo, la que tenemos ahora, COVID-19, causada por un virus. Pero podemos pensar en el cólera, que es causada por una bacteria, podemos pensar en una sepsis bacteriana, podemos pensar también en alguna enfermedad como la depresión, que es de índole mental, o en algún trastorno alimenticio como la anorexia, la bulimia, la vigorexia, la ortorexia, la megarexia, que son enfermedades que tienen como base la parte mental, pero que afectan también la parte física. ¿Está bien? También podemos pensar en enfermedades sociales, que ahora las vamos a ver, que no siempre son consideradas como enfermedades, pero que impactan en la salud, sobre todo en la salud psíquica, y que después pueden derivar en trastornos orgánicos. Entonces, como ven, todo está relacionado. Y eso es lo que yo quiero que ustedes comprendan con esto que vamos a ver, y siempre unido a lo que venimos viendo. Ningún tema de los que estamos trabajando está aislado. Todo viene marcado por un hilo conductor. Desde la historia de la salud y la enfermedad, es decir, cómo fue evolucionando el concepto de salud a lo largo del tiempo, con las distintas líneas de pensamiento, pasando por el concepto de salud y enfermedad, como estuvimos viendo, ya planteado por la OMS, por la OPS, y bueno, después las concepciones que vimos con el Alma-Ata, y llegando a la disciplina de epidemiología, que es lo que trabajamos la semana pasada. Ahora lo que quiero que veamos es verdaderamente qué provoca las enfermedades. Bien, para salir un poquito de la idea de virus y bacteria, que lo vamos a ver, pero quiero que amplíen un poco la mirada y también que vean cómo uno puede contraer a estos patógenos, porque hay distintas formas de transmitirlos también. Bien, así que bueno, vamos a eso. No es muy extenso el Power, así que no lo van a encontrar tedioso y tiene muchas imágenes. Yo voy a ir explicando todo. Bien, así que si quieren tomar nota, igual el video como siempre va a quedar cargado en el canal para que lo puedan ver las veces que quieran. Bien, la realidad es que este Power yo lo paso en clase. Pero bueno, ahora lo hacemos en video y es más top. Bueno, vamos acá a iniciar la presentación. Enfermedades, ¿qué las provoca? Como ven, el fondo está hecho de forma artificial. Se puede ver ahí alguna bacteria de tipo bacilo, algunos virus ahí con espinas. Son modelos. ¿Se acuerdan que lo trabajamos en biología humana? El tema de modelos para representar la realidad. Bueno, entonces, ¿qué provoca las enfermedades? Y acá vamos a introducirnos a un concepto nuevo que aparecía en un esquema que yo les dejé cuando vimos de la salud de la enfermedad, pasando por el tema de las secuelas, periodo clínico, periodo de incubación. Bueno, va a aparecer un concepto que ustedes ya lo vieron, pero que no lo vimos a detalle. Es el concepto de noxas. ¿Qué es una noxa? Bueno, como dice acá, es cualquier agente etiológico o patógeno que pueda alterar el equilibrio de uno de los factores que venimos mencionando, tanto el mental como el físico, el ambiental o el social, y que deriva en algún tipo de enfermedad en los individuos.
Esas son las noxas. Y hay muchos tipos de noxas. Como les dije, uno siempre piensa en virus, bacterias y ese tipo de cosas, pero la realidad es que hay muchos tipos de noxas. Y de acuerdo a la naturaleza de la noxa, uno la puede clasificar en distintos grupos. Nosotros vamos a ver 4 grupos. Y vamos a empezar por el grupo más amplio, el grupo de las noxas biológicas. El grupo de las noxas, donde hablamos de seres vivos, aunque hay uno que es una excepción, pero bueno, es el grupo de las noxas biológicas. ¿Ok? Bien, vamos a eso. Primer grupo entonces. Si quieren pueden ir armando algún esquema con flechas para ir sacando desde acá, con los ejemplos y demás, como a ustedes les parezca. Bueno, ¿cuáles son las noxas biológicas? Vamos a ir una por una. Tenemos los protozoos. El término protozoos tiene su historia también. Ya que estamos, se las cuento. Proto significa primero y zoos significa animales. Si se habrán fijado, yo soy de usar mucho la etimología de los términos. Fíjense que cuando vimos epidemia, pandemia y endemia, también les mostré el tema de la etimología que está en el texto, es decir, si deriva de un término latín o un término en griego. Porque cuando uno conoce las raíces de las palabras, es decir, la etimología, se puede dar una idea de dónde deriva el término y también una idea del concepto del término, quizás sin saberlo. Está bien que uno no va a saber latín y griego, pero está bueno conocer y también ampliar el vocabulario. Y así se enriquece también. Entonces, proto significa primeros y zoos animales. Ahora, ¿primeros de qué? Bueno, la realidad es que los protozoos son organismos unicelulares. Y cuando se los observó por primera vez allá por el siglo XVI, hace bastante tiempo, allá por el 1500, los primeros microscopios que habían eran muy rudimentarios, eran apenas de una lente y no tenían mucho poder de aumento como los de ahora. Entonces los primeros microscopistas observaron agua estancada y otras muestras, como por ejemplo de fluidos como la sangre, fluidos intestinales y demás, y los organismos que observaban eran microscópicos y eran para ellos muy primitivos. Entonces pensaron, al verlos, que eran animales primitivos. Entonces los consideraron como primeros animales y de ahí deriva el nombre, protozoos, primeros animales. Pero la realidad, chicos, es que no son animales. Tienen su propio reino. Es el reino de los protistas. Bien, son organismos unicelulares, están formados por una sola célula eucariota, es decir, una célula nucleada. Y hay muchos tipos de protozoos. Y algunos son patógenos para el hombre, es decir, que provocan enfermedades, generalmente intestinales. Aunque hay algunos que provocan, por ejemplo, enfermedades en el sistema nervioso, otros en la sangre. Y ahora vamos a ver cuáles son los principales. Pero yo les voy a contar algunos más. Bueno, los protozoos también se clasifican en subgrupos, dependiendo mucho de la morfología y de la locomoción que tengan. Por ejemplo, tenemos el grupo de los flagelados, porque tienen flagelo, y acá tenemos a los tripanosomas. Como ven, son alargados. Acá está su núcleo, por eso les contaba que son eucariotas. Acá lo que tenemos es una muestra de sangre vista en el microscopio. Acá se pueden ver los glóbulos rojos, algunos glóbulos blancos. Y acá se puede ver el flagelo de este organismo unicelular, parasitario de la sangre. Y en este caso estamos hablando de los tripanosomas. Y uno muy conocido es el Trypanosoma cruzi, y que provoca el mal de Chagas. Bien, acá tenemos entonces un protozoo flagelado patógeno de la sangre que provoca mal de Chagas, que es una endemia argentina, por ejemplo. Bien, igual no solo de Argentina, también de otros países subtropicales. Pero bueno, fíjense la forma alargada, acá está su flagelo para desplazarse en la sangre. Bien, por eso flagelados. Tenemos también los esporozoarios, y en este caso deriva por la forma en que se reproducen, por medio de esporas. Y en este caso tenemos los plasmodios. Se parecen mucho a los glóbulos blancos, pero bueno, son plasmodios. Fíjense la forma, es bastante diferente. Toma una tinción muy particular. Y es esférica. Bien, estos directamente se desplazan a la deriva por la sangre y otros fluidos.
Tenemos también los sarcodinos. En este caso es una ameba unicelular. Tenemos, por ejemplo, las entamoebas, que provocan la disentería, que es una enfermedad intestinal bastante complicada porque provoca mucha diarrea y puede ser peligrosa, por ejemplo, para los niños, porque puede provocar deshidratación. También tenemos a una muy particular que se llama Naegleria fowleri. Lo pueden buscar. Naegleria fowleri es una ameba terrible y se la llama ameba come cerebros. ¿Por qué? Porque esta ameba se enquista en el tejido cerebral y provoca una inflamación que puede ser fatal. Incluso tiene la tasa de mortalidad más alta de los protozoos conocidos. Muy pocas personas han sobrevivido a la parasitosis de esta ameba. Bien, esta ameba vive en el agua dulce, estancada generalmente, es decir, agua dulce que no se mueve. Y no hay casos registrados en Argentina, pero sí en Norteamérica. Esta ameba tiene la particularidad entonces de que vive en el agua dulce, es microscópica, una no la puede ver, porque es evidente que no se puede ver, pero la ameba está ahí. Y generalmente ingresa por la nariz. Lo que hace es ingresar por la nariz, secretar algunas sustancias corrosivas que uno no las va a sentir, porque es mínimo, pero corroen el tejido de la pared superior nasal hasta ingresar en el tejido cerebral. Lo que ocurre es que ahí el sistema inmune la detecta como un invasor y se desata toda la respuesta inmune, lo que genera la inflamación del cerebro. Y esto empieza con jaquecas muy fuertes, con intolerancia a la luz, luego empiezan las convulsiones y la realidad es que el cerebro termina dañado y muchas veces sobreviene un fallo por paro cardíaco porque se dañan los impulsos nerviosos que controlan a los órganos de circulación y respiración. Bien, así que tienen una ameba más para su bitácora de recorrido de los protozoos. Y luego tenemos a otro grupo que es el de los ciliados. Y acá tenemos al Balantidium. Bien, se les llaman ciliados porque para desplazarse usan cilios y son estos pelitos muy chiquititos y finos que se ven acá. No son pelo como el de la cabeza ni el del cuerpo nuestro, se llaman cilios en realidad. Y por eso se los colocan en el grupo de los ciliados. Hay muchos tipos de Balantidium. Hay uno que se llama Balantidium coli que provoca también enfermedades intestinales. Pueden buscar toda la clasificación de Balantidium y ahí van a encontrar unos cuantos. La realidad es que hay un montón de protozoos, pero estos serían 4 grupos importantes para considerarlos como patógenos del hombre. Bien, y sobre todo porque ustedes puede que se los encuentren en algún tipo de estudio de laboratorio. Así que, para que conozcan, acá tienen. Bien, pueden ampliar, obviamente, buscan más data donde les guste. Bien, siguiente grupo de noxas biológicas. Los metazoos. Y acá sí que tenemos animales. Y meta es verdaderos y zoos animales. Y acá son básicamente parásitos. Bien, y también los vamos a clasificar en 2 grupos primeramente. El primero va a ser ectoparásitos. Ecto significa fuera. Es decir que estos parásitos van a ubicarse fuera del cuerpo, o mejor dicho, sobre el cuerpo. Bien, en algunas zonas muy particulares. Y la mayoría son artrópodos. Bien, como los piojos o como los ácaros, por ejemplo. Bien. Los piojos son insectos, los ácaros son arácnidos. Diferencias: la cantidad de patas, uno tiene antenas, los insectos, como los piojos, el otro no tiene antenas, como los arácnidos, en el caso de los ácaros. Y
Y acá es interesante conocer algunas particularidades de estos parásitos. Son hematófagos porque se alimentan de sangre, bien, y también ponen sus huevos sobre nosotros, bien, es decir, en la piel. Los ácaros, por ejemplo, provocan la sarna o escabiosis. Hay uno que se llama, por ejemplo, Sarcoptes scabiei, ese es el nombre científico, y provoca, como decía, la sarna, que es una afección de la piel y con la cual hay que luchar bastante. Después con cremas y medicación tópica. También tenemos medicación para consumir, bien por vía oral en este caso, cuando es muy grave. Uno generalmente no los ve a los ácaros porque son muy chiquititos. Igual no todos los ácaros son iguales en su morfología. Bien, incluso sobre nuestra piel ahora hay ácaros viviendo, uno no los ve, pero son ácaros beneficiosos porque se comen la piel muerta, también algunas bacterias y otras cosas que pueden ser perjudiciales para nosotros. Bien, pero hay ácaros que no son beneficiosos. Y los piojos, bueno, los conocen, ya les estar picando la cabeza seguramente. Bueno, llegan a nosotros por distintos medios. Generalmente se van a ubicar en zonas donde hay mucha concentración de pelo y donde la temperatura les sea favorable. Se alimentan de sangre porque la hembra necesita las proteínas de la sangre para producir huevos. Y escarban en el cuero cabelludo, por ejemplo, y ahí colocan sus huevos y también se ocultan. Una particularidad con los piojos es que no solamente viven en la cabeza, y tampoco es el único tipo de piojo. La realidad es que el ser humano puede tener hasta 3 tipos de piojos. Pueden ser piojo de la cabeza, piojo del pelo del cuerpo y también un piojo que es para el pelo del pubis, bien decir la zona de la entrepierna, donde están los órganos genitales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos piojos? Bueno, las patas. Las patas tienen como ganchos y cada gancho está adaptado al tamaño del pelo. Ustedes sabrán que el pelo del pubis es mucho más grueso que el pelo del cuerpo. Entonces el piojo del pubis no podría habitar en el cuerpo porque sus patas le quedan muy grandes a ese tipo de pelo por el diámetro que tiene la fibra capilar. Bien, y lo mismo ocurre con el pelo de la cabeza. Es decir, cada piojo tiene sus ganchitos adaptados al diámetro del pelo del lugar del cuerpo donde esté. Igual los más comunes son los piojos de la cabeza. La realidad es que para tener piojos en el cuerpo o piojos en la zona genital tendríamos que vivir en un estado de dejadez higiénica muy grave, muy grave. Bien, y si bien es común, no es de lo más común. Bien, pero bueno, es para que lo consideren. Y los otros parásitos son los endoparásitos. Endo significa dentro, y ya se estarán imaginando, son parásitos que se ubican dentro del cuerpo. Bien, por ejemplo se le llama Taenia saginata, es la lombriz solitaria, es un platelminto, son gusanos planos y segmentados. ¿Ven que parece como una cinta que tiene compartimentos? Bien, ahí está la cabeza. Eso que parecen ojos no son ojos, son unas estructuras que sirven para sujetarse a la pared interna del intestino, porque este parásito se aloja dentro del intestino y ahí crece y se alimenta de muchos de los nutrientes que nosotros consumimos. Por eso la gente con este parásito tiende a perder peso y también tiende a perder vitamina B. Bien, cuando uno quiere detectar si hay presencia de este parásito, porque por ahí la pérdida de peso no tiene explicación, lo que se hace es analizar la materia fecal que uno deja, a ver si hay huevos. Esto se ve en el microscopio. Y cuando ustedes estén haciendo su práctica de laboratorio, van a poder identificar el tipo de parásito según el tipo de huevo, porque cada huevo es diferente, dependiendo de si es un platelminto o si es un nematodo, por ejemplo. Los nematodos también son endoparásitos. Fíjense la diferencia en la forma. Los nematodos son redondeados, son mucho más chiquititos, llegan a medir milímetros, algunos son un poco más grandes, no tienen segmentos. Bien. Y uno muy conocido y muy común es el oxiuro, por ejemplo, y provoca la oxiuriasis, una enfermedad parasitaria muy común, sobre todo en los chicos. La hembra lo que hace es depositar huevos en la zona perianal, es decir, alrededor del ano,
y esto provoca irritación ahí, por eso los nenes se rascan mucho la cola y al hacerlo pueden dejarse huevitos debajo de las uñas y por ahí tocar la comida y si la comparten contagian a otro o se autocontagian porque por ahí comen y también se tragan los huevitos otra vez, entonces el ciclo del parásito recomienza. Em, Todos estos parásitos se tratan con medicación y si son muy graves las parasitosis se utiliza cirugía para extraerlos, bien. Sobre todo los platelmintos cuando son muy grandes, cuando son adultos. Después les voy a dejar un par de links con videos para que puedan ver algunas intervenciones donde quitan estos parásitos. Así que bueno, otra noxa biológica son los metazoos, animales verdaderos, en este caso parásitos, los ecto y los endo. Bien, bien, continuando con esto, tenemos a los hongos, los grandes olvidados. Hay dos grupos grandes, los pluricelulares y los unicelulares. Los hongos pluricelulares son grandes. Bien, son hongos que uno puede ver, por ejemplo, creciendo en el jardín o en el pasto, los típicos hongos de sombrero, bien, con su tallito. Por ejemplo, este, o este, o este. El rojo con esas pintitas de color se llama Amanita muscaria. El blanco es Amanita. Y el marrón se llama Boletus. Y la realidad es que estos hongos son peligrosos si uno los consume sin conocerlos. Bien, a ver, ¿uno come hongos? Sí, sí come hongos. Incluso los hongos son muy utilizados en la cocina. ¿Pero cuáles? Aquellos que son comestibles. Por ejemplo, el champiñón, las gírgolas, el portobelo. Bien, pero a ver, alguien que se ocupa de conocer a los hongos, es decir, un micólogo, eh, va a saber cuál es comestible y cuál no. Porque a ver, si uno come, por ejemplo, el blanco, que se ve acá en la foto del medio, este es uno de los hongos más tóxicos y letales que existen. Bien, la realidad es que si uno lo consume, se muere. Bien, genera mucha falla hepática. Bien, lo que resulta mortal. Hay unos que son tóxicos a nivel bajo, hay otros que son alucinógenos, y hay otros que son comestibles, bien, son inocuos. Estos son los menos peligrosos, porque uno dirá, bueno, este es el más letal. Sí, es letal si lo consumís, pero se supone que si uno, con sentido común, se encuentra con un hongo en el pasto ahí creciendo, y no sabes qué hongo es, se supone que no lo vas a consumir. Bien. Ahora, hongos que son un poco más peligrosos son los unicelulares porque no se pueden ver, porque son microscópicos. Bien, caso por ejemplo de la Candida albicans o del Aspergillus, que provoca la aspergilosis pulmonar. Como ven acá, las esporas son liberadas, son microscópicas, no las vas a ver, crecen en lugares muy húmedos y si uno las respira, el hongo va a llegar hasta el pulmón, lugar oscuro, lugar húmedo. Imagínate que el hongo ahí se hace la fiesta, va a germinar y te va a provocar una micosis pulmonar bastante complicada, ¿bien? Muchos hongos son difíciles de tratar, pero hay antimicóticos, tópicos y también medicamentos que uno puede consumir por vía oral también. A ver, otros hongos comunes son, por ejemplo, el que provoca el pie de atleta, el hongo de los pies, o los hongos que se ubican en las uñas, provocando la onicomicosis. Bien, la Candida albicans, que es provoca la candidiasis vaginal, por ejemplo. En la vagina es un lugar también húmedo y oscuro, donde el hongo también le viene muy bien ese ambiente para reproducirse y provocar la irritación propia de la candidiasis. Así que bueno, acá tenemos otra noxa biológica, los hongos, para considerar dos grandes grupos, los pluricelulares y los unicelulares. Hay un montón de tipos de hongos, yo les estoy mostrando algunos muy comunes, ¿bien? La levadura, por ejemplo, que ustedes usan en casa para amasar masas de pizza, masas de pan, es por ejemplo un hongo unicelular, pero en este caso la levadura es comestible. Bien, no tiene problemas la levadura, incluso la levadura es un gran aportante de vitamina B, bien, muy importante para el sistema nervioso. Así que bien, acá tenemos otro grupo de noxas biológicas. Vamos con el otro tipo, y son las bacterias. Acá llegamos a algo más conocido. Bueno, las bacterias tienen muchas clasificaciones.
Nosotros las vamos a clasificar por forma. De todas maneras, en biología humana, los que tengan conmigo en la clase de laboratorio, después vamos a ver un poco más de bacterias ahí profundizando, pero por ahora quiero que conozcan esto. Bien, los de radiología van a conocer esto y les viene bien, porque ellos no van a hacer tanto trabajo de laboratorio. Nosotros con laboratorio sí vamos a profundizar más, pero por ahora que conozcan esto. Según la forma, las bacterias se clasifican en muchos grupos. Por ejemplo, los cocos. ¿Se imaginarán por qué? Forma esférica. Bien, fíjense que son como pelotitas. Pero a veces los cocos pueden estar de a dos. ¿Ven? Entonces se llaman diplococos. Bien, o sea, dos cocos. Pueden ser estreptococos cuando están en filas. O pueden ser estafilococos cuando están en racimos. Todos cocos. Y depende de cómo se agrupen, tienen su clasificación. Fácil. Bien, cuando uno los observa va a poder identificar qué tipo de bacteria coco estás viendo. Bien. También tenemos a los bacilos. Los bacilos, como ven, tienen forma más alargada, como de bastón. Puede ser un bacilo o un diplobacilo. Tenemos los espirilos, tienen forma espiralada. Por ejemplo, la treponema, que provoca la sífilis, es un tipo de espirilo, por ejemplo. Bien. Y tenemos los vibriones, que son como bacilos pero alargados y tienen cilios. ¿Ven las colitas? ¿Se acuerdan que hablamos de los... Perdón, son flagelos. ¿Se acuerdan que hablamos de los flagelos cuando vimos célula? Fíjense, el vibrión tiene forma de bastón pero curvado. Uno muy conocido, el Vibrio cholerae, que provoca el cólera. Entonces fíjense la variedad de formas que tenemos en cuanto a bacterias. Para que sepan, y repasamos la gente de laboratorio y la gente de rayos que no lo vio conmigo, pero capaz que lo vieron con el otro profe, las bacterias son células procariotas porque no contienen núcleo, tienen un solo cromosoma bacteriano, así se le llama, que es circular y cerrado. Tienen un plásmido o varios plásmidos que son anillos más chiquitos de material genético que pueden intercambiar entre ellas. Y muchas pueden vivir de forma independiente o se agrupan en colonias. Bien, muchas bacterias no son nocivas para el hombre, porque por ejemplo, el lactobacillus es una bacteria muy importante para la producción de lácteos. Por ejemplo, leche, yogur, queso, leche fermentada, quesos, bien. O sea que uno le puede sacar provecho a ciertos organismos porque tienen cierto beneficio para el hombre. Pero bueno, la verdad es que muchas otras no. Y el otro tipo de noxa que quiero que conozcan dentro de las biológicas, y es la última, son los virus. Y yo al principio les dije que era la excepción a las biológicas, porque la verdad es que los virus están en el límite de lo vivo y no vivo. Entonces no podríamos clasificarlo como un ser vivo entero y completo. Pero bueno, los vamos a ubicar acá, a los virus, en el grupo de las noxas biológicas. Y los virus tienen muchas clasificaciones. Pueden ser clasificados según el material genético que tengan, por ejemplo virus de ADN, como un bacteriófago. Acá tenemos un modelo de cómo es el bacteriófago y acá vemos los bacteriófagos atacando una bacteria. Esta es la pared celular de la bacteria y acá tenemos el bacteriófago adherido, incrustando su material genético, que lo tiene aquí dentro. Bien. Tenemos también el virus de la rabia y un adenovirus. Bien, estos virus tienen ADN adentro de su cápsula. Pero también tenemos virus que tienen ARN, que es el otro tipo de material genético. También se le llama retrovirus. Uno muy conocido, el virus del SIDA, del HIV. Acá tenemos siempre la microfotografía real. Y acá tenemos el modelo. Fíjense acá una microfotografía real del virus del SIDA.
Y acá tenemos el modelo para entenderlo. Bien, con su material genético, sus enzimas que se llaman transcriptasa inversa. Bien, y su envoltura y las macromoléculas que tiene alrededor. Tenemos el virus del ébola, una epidemia muy propia de África, letal también. Y tenemos el virus de la gripe, que es un coronavirus, justamente. Los virus de la gripe son de la familia del coronavirus, como el que tenemos ahora con el COVID. Acá tenemos su material genético. Acá tenemos estas estructuras de proteínas y lipoproteínas que le dan esta forma de corona, por eso se llama así. Fíjense acá, la microfotografía. Bien. Bueno, entonces los virus los podemos clasificar primeramente según el material genético que tengan. O virus de ADN, o virus de ARN o retrovirus. Y el próximo tipo de noxas que vamos a ver, porque terminan las biológicas, pero para eso antes tenemos que ver algo más. Antes de seguir con el otro grupo, lo que tienen que saber es cómo se transmiten las noxas biológicas. Es decir, cómo llega, por ejemplo, un virus de un lugar a otro, es decir, de un cuerpo vivo a otro cuerpo vivo. O cómo llega un parásito, o cómo llega una bacteria. Bien, bueno. Hay dos formas de transmisión de las noxas biológicas. Puede ser transmisión directa, es decir, cuando el patógeno pasa de una persona a otra persona sin intermediario, ¿bien? O puede ser de un animal a una persona. Miremos las imágenes. Estornudando, por ejemplo, si yo estornudo cerca de otra persona o le estornudo encima, le puedo transmitir, por ejemplo, si estoy engripado, virus de la gripe. Bien, mediante un beso. Fíjense que no hay un intermediario, directamente de persona a persona. Bien, puede ser también por una mordida de perro que me transmite la rabia, por ejemplo. Mordidas de otros animales. El murciélago también transmite la rabia, se la puede transmitir a otros animales. En este caso tenemos un murciélago hematófago que está lamiendo sangre de un mamífero grande que puede ser un caballo, por ejemplo. Con los dientes que son muy afilados, lo que hace es lastimar la herida y secretar saliva que tiene un anticoagulante, así la sangre puede fluir libremente y el murciélago puede lamerlo. También relaciones sexuales. Bien, por ejemplo, el SIDA o la hepatitis C o la B se puede transmitir mediante relación sexual. Ahí sería transmisión directa porque es de persona a persona sin intermediario. Y la otra forma de transmisión es la indirecta. Y acá sí hablamos de un intermediario. Y hay de dos tipos. Si es un ser vivo, se llama vector. Guarda acá la diferencia, ¿eh? Si es un ser vivo es un vector. Pero si es un objeto, hablamos de un vehículo de transmisión. Por ejemplo, vinchuca. La vinchuca transmite al Trypanosoma cruzi, que lo mencionamos anteriormente, que es el causante del mal de Chagas. Entonces la vinchuca funciona como un vector, ya que cuando está succionando sangre, bien con su probóscide, lo que hace a la vez es orinar y defecar sobre la piel. Ese material de desecho irrita la piel y uno se rasca, y cuando uno se rasca provoca microlaceraciones en la piel y por allí ingresa el parásito unicelular. Basta la sangre, viaja por la sangre y se aloja en el corazón generalmente. Bien, también en otros órganos, pero principalmente en el corazón. Entonces fíjate cómo el tripanosoma no se transmitió de una persona a otra persona directamente. Lo hizo a través de un vector, en este caso, este insecto que es la vinchuca. Bien, se puede transmitir de persona a persona el Chagas y es difícil. Generalmente puede ser mediante un embarazo, si el bebé tiene contacto con la sangre, bien, o si el parásito logra atravesar la placenta. Pero si no, no.
La otra forma de contraer Chagas sería que yo, no sé, recibir una transfusión de sangre de alguien chagásico y que en esa sangre estuviera el parásito. Ahí también sería transmisión indirecta porque hablamos de una bolsa de plasma, que es un objeto. Tenemos el mosquito, en este caso, fíjense, los colores lo conocen, es el mosquito Aedes aegypti que transmite el virus del dengue. Acá también hablamos de un vector. Tenemos las pulgas. Hubo un caso de la peste negra, chicos, la peste negra o peste bubónica, allá por el siglo XIV y XV, que arrasó con la tercera parte de Europa. Las pulgas transmitieron la bacteria Yersinia pestis, que venía de Asia. Entonces la pulga, al chupar sangre, lo que hace es inyectar la bacteria en el organismo que quiere infectar, o del cual mejor dicho se quiere alimentar, y ahí contrae uno esta enfermedad a causa de la bacteria transmitida por este vector. También es un insecto, acá hablamos todos de insectos. Generalmente los arácnidos no transmiten patógenos, son los insectos. Y el mosquito, y varias especies de mosquitos, se cobraron más vidas que todas las guerras del mundo, las 2 guerras mundiales y los demás conflictos armados. Los mosquitos son los grandes asesinos de la humanidad. Bien. Y como vehículos podemos tener jeringas, bolsas de plasma, como les contaba, verduras que no estén bien higienizadas. Las verduras pueden transmitir huevos de parásitos, o la carne también. La carne mal cocida puede transmitir, por ejemplo, los parásitos que estamos viendo, las tenias, los nematodos. Bien, por eso la carne tiene que estar bien cocida, porque uno muchas veces ha consumido carne y ha consumido huevos de estos parásitos sin saberlo, pero ¿qué pasa? No contrajo la parasitosis porque cuando están bien cocidas, el calor de la cocción destruye los huevos o las microlarvas que pudiera haber. Entonces uno no lo contrae. Y juguetes. Muchos nenes, ¿se acuerdan que hablamos de la psoriasis? Pueden compartir juguetes con otros y dejar pequeños huevitos en los juguetes y uno se manda la mano a la boca porque ellos no se dan cuenta. Y ahí pueden infectarse con algún parásito, por ejemplo. Así que recuerden esto: la transmisión indirecta es por intermediarios, es decir, que para que, por ejemplo, un virus pase de una persona a otra, necesita que haya algo en el medio que lo transmita. Caso del dengue, por ejemplo. Bien, entonces en este caso, como son seres vivos, se habla de vectores, pero cuando son objetos hablamos de vehículos de transmisión. El SIDA, por ejemplo, puede ser mediante transmisión directa por ejemplo, relaciones sexuales, o puede ser de transmisión indirecta. Porque, a ver, si yo soy una persona VIH positivo y uso drogas inyectables y comparto la jeringa con otra persona, yo le puedo transmitir mediante la aguja, que es un objeto, el virus. En este caso hablamos de una transmisión indirecta. Pero si yo recibo sangre infectada, también hablamos de transmisión indirecta porque es un objeto. Bien. Y la gran pregunta es, ¿los mosquitos transmiten el SIDA? Porque me lo han preguntado muchas veces y me adelanto. No, el mosquito no transmite el SIDA. Si no tenemos todos con SIDA, imagínate, si los mosquitos pican a todo el mundo. Ahora, ¿y por qué no transmite el SIDA? Si chupa sangre y si le chupa la sangre infectado, el virus va. Sí, es verdad, si yo tengo SIDA y el mosquito me succiona un poco de sangre, es muy probable que succione sangre infectada. Pero ¿qué pasa? El virus del SIDA es muy frágil. Bien, se hace fuerte cuando infecta las células CD4 de nuestro sistema inmune. El virus no logra resistir el proceso digestivo del mosquito y es destruido. Bien, por eso los mosquitos no transmiten SIDA. Bien, ni ningún insecto transmite SIDA, al menos conocido por ahora. Bien. Bueno, y esto en cuanto a noxas biológicas y la forma de transmisión. Bien, ahora nos vamos al siguiente grupo, que se llama noxas químicas.